Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy no nos podemos encontrar en la sesión, pero pues acá les dejo el video. Yo sé que ustedes van a ser muy juiciosos, ustedes se conectan muy puntuales a las 10:40, entonces el tiempo nos va a rendir mucho. Los invito a que observen el video completo para que sepan qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, muy puntuales, ustedes ya están a las 10:40. Entonces acá de pronto en el video ya va 1 minuto y medio, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Como son las 10:40, la idea es que en estos 20 minutos de 10:40 a 11 de la mañana, por favor, van a terminar el cuento que comenzaron el día de ayer. ¿Listo? Entonces, muy juiciosos, se sientan a escribir y terminan el cuento que hablaba sobre la estructura social de la época colonial. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte. Entonces, cuando sean las 11 de la mañana, le vas a poner en este momento pausa al video y cuando sean las 11 de la mañana vas a continuar, ¿listo? Para que puedas entender lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno chicos, ya son las 11 de la mañana, ustedes muy juiciosamente ya terminaron en este momento el cuento, ¿cierto? Y están esperando para continuar el video, entonces vamos a hacerlo. Hoy vamos a trabajar lo que es la estructura política de la época colonial. Resulta y pasa que esta estructura política está dividida en 4, ¿listo? Ustedes van a tener muy presente esta estructura política porque asimismo va a ser el trabajo autónomo. ¿Cómo así? Pues resulta y pasa que yo voy a ir explicando, ¿cierto? Como lo hemos hecho en otras sesiones. Yo voy a ir explicando, pero esta vez usted lo que va a hacer es va a construir 2 oraciones de lo que usted entendió de lo que yo expliqué acá en el video. ¿Listo? Entonces hace las 2 oraciones y después de las 2 oraciones hace un dibujo que represente eso mismo que yo expliqué. ¿Listo? Entonces, la idea es, por ejemplo, ustedes escriben la fecha de hoy, que hoy es 16 de octubre, escriben el título, estructura política de la época colonial y entonces empiezan. Voy a mencionarles la primera estructura, que es la mita. Más adelante les explico, sino que voy a dar el ejemplo. Entonces, la mita. Entonces, ustedes escriben ahí, hacen una viñeta. Entonces, ustedes entendieron que la mita es tal, ta, ta, ta. Lo anota y también ta, ta, ta. Y lo anota. Después de hacer esas 2 oraciones es que usted realiza el dibujo. Le puede poner pausa al video, que miren que esta es la ventaja. Y cuando ya haya terminado, continúa. Al final colorea para que le rinda el tiempo y en esta sesión acabe todo. ¿Listo? Y pues eso sería el trabajo que vamos a hacer. Entonces comencemos con la explicación de hoy. Entonces vamos a trabajar lo que es la mita. ¿En qué consistía esto? Básicamente la mita es una institución colonial, ¿cierto? En la que los indígenas tenían la obligación de trabajar en ciertas actividades económicas. Trabajaban a cambio de un salario, ¿listo? ¿Cómo así? Básicamente los indígenas eran obligados a trabajar, pero sin embargo les pagaban por ese trabajo que estaban realizando. Básicamente en eso consistía la mita. Lo que pasa es que la mita no existía solamente en esa época. Hay una mita que es precolombina, que eso existía de hace muchos más años, porque esta viene de los incas y los chichas, que son las culturas indígenas más antiguas. La diferencia es que los chichas y los incas hacían este tipo de trabajo porque tenían una relación con la naturaleza. En cambio, la mita colonial, ¿listo? La mita colonial se diferenciaba en que pues acá les pagaban un salario a los indígenas. ¿Qué hacía este salario? Pues que hizo más o menos como que rompió esa relación que los indígenas tenían con la naturaleza, puesto que ya no estaban trabajando por cuidarla, por preservarla, por
por mantenerla viva, sino que ya solamente básicamente estaban trabajando por un salario, y pues esa no era la idea, ¿cierto? Ahora entonces, de la mita hay 3 tipos de mita que se vivieron en esa época. Veamos cuáles son. Una de las mitas es la mita agraria. ¿En qué consistía esa mita agraria? Consistía en que pues unos indígenas trabajaban por 3 o 4 meses en la hacienda de algún español o algún criollo, y pues se encargaba de la agricultura y todo eso, ¿listo? Entonces a los 3 o 4 meses le pagaba su salario. También tenemos la mita minera, que pues en consistía en que trabajaran por 10 meses en las minas, ¿listo? Que donde sacaban los oros, donde sacaban las esmeraldas, donde sacaban todo. Y a los 10 meses trabajaban. Si no duraba los 10 meses, lo siento, adiós. Y la última mita que hay, bueno, que hay muchas, pero pues nosotros vamos a trabajar estas 3, es la mita de obrajes. Esta mita de obrajes consistía en que los indígenas trabajaban en las fábricas de tejido y de paños. Y ya, entonces básicamente este tipo de mita hizo lo que les comenté, rompió la relación que los indígenas tenían con la madre naturaleza. Otra estructura política era la encomienda. La encomienda básicamente era otra institución socioeconómica en la que era como un derecho que se ganaba un español por explotar una tierra, un territorio hacia la corona española, y pues que todo lo que sacaban de ese territorio, como ya hacían el oro, el petróleo, los minerales que sacaban, los utilizaban para dárselos a la corona y pues que ésta sea más rica, ¿cierto? Entonces la corona lo que hacía es darles como un derecho, una encomienda como lo dice, al español. Entonces esto se llamaba encomendado. Este trabajaba con el cacique y los indígenas, pero ya van a ver qué era lo que hacía. Bueno, este español, que era el encomendadero, era el que debía recolectar el dinero de los indios, de los indígenas, que por obligación estos debían pagar a la corona española, ¿sí? Pero entonces este encomendadero tenía la obligación de defender a los indígenas, de construirles casas, de protegerlos de extranjeros, ¿cierto? Pero pues como ustedes saben, en el mapa, digamos que antiguamente no existían aviones y no existían de pronto barcos más rápidos. Entonces la distancia entre España y América pues era muy lejos. Entonces la corona española no podía tener un control de los encomendaderos. Entonces muchas veces estos encomendaderos lo que hacían era abusar y explotar a los indígenas, colocándoles más trabajos de los que debían cumplir, ¿sí? Entonces la corona española dijo como, hombre, ¿cómo hago para hacer eso? Entonces crearon unas personas que se llaman los visitadores. Estos visitadores iban de España a América y ellos se encargaban de que los encomendaderos cumplieran con sus obligaciones y pues que respetaran a los indígenas, ¿cierto? Principalmente esa era la idea, respetar a los indígenas, pero por decirlo así, los españoles que de pronto venían acá a América, venían para tratar de ser otra persona o venían por una ambición, por eso eran tan malos, porque si vemos realmente España no era que quería matar a los indígenas así como así o esclavizarlos, sino pues lo único que quería más que todo era que ellos tuvieran la fe cristiana, la fe católica que tenemos nosotros, pero de por sí no quería hacerles daño. Miren que de alguna forma existió una estructura que buscaba protegerlos, pero aún así habían personas como de mal corazón que definitivamente no actuaban de buena manera. Entonces eso era el encomendadero, era la persona encargada de protegerlos, solo que pues
todas las personas no eran buenas y pues aún unas abusaban de este poder que tenían. Lo que sí tenía que ser básicamente el encomendadero como tal era recoger el dinero que los indios pagaban a la corona española. Entonces eso, proteger a los indígenas y enseñarles más la fe cristiana. Otra estructura política era el resguardo. El resguardo fue una estructura que se creó más o menos para el siglo XVI, en donde la corona española mandó a crear, o no crear porque el terreno ya estaba, sino que a ubicar un resguardo indígena en el que la población indígena estaba ahí y nadie los podía tocar, ¿sí? ¿Por qué la corona española hizo esto? Porque vio que pues de alguna forma los indígenas estaban muriendo mucho, ¿cierto? Pero ellos eran muy buenos trabajadores, además de que conocían muy bien los terrenos de América. Entonces la corona española dijo como no, pues tengo que cuidarlos porque, hombre, ellos son los que saben, nosotros venimos explorando, ¿cierto? Entonces la corona española mandó a que un terreno fuera propio para los indígenas, que ahí estaba prohibido que los españoles entraran. Entonces en este espacio los indígenas se regían por el cacique, por sus gobernadores, por sus sacerdotes, y ahí estaba prohibido entrar los españoles. Entonces ellos tenían ahí sus propias leyes. Lo único que exigía la corona española era pues que le pagaran los impuestos, el dinero, pues que para ellos siempre eso fue importante. Pero pues se creó un resguardo para ellos. Este terreno fue inalienable. Eso quiere decir que este terreno no lo podían vender, no lo podían arrendar, no lo podían permutar. O sea, los españoles que habitaban en América no podían hacer nada porque la corona española dijo, no, eso es para los indígenas y punto. Una última estructura política fue el cabildo. El cabildo era una organización que se encargaba de velar por el buen funcionamiento de una ciudad. ¿Listo? Entonces este cabildo ejercía donde se encontrara ubicado. El cabildo básicamente estaba conformado por el consejo, por los alcaldes, por los jueces, ¿listo? Y estos eran los que se encargaban de que en la ciudad donde se encontraran o en el pueblo funcionara de una forma correcta, ¿listo? Entonces, de pronto en los pueblos o ciudades muy pequeñas, pueblos pequeños, digámoslo así, había un cabildo por territorio. Pero entonces de pronto en pueblitos que ya eran un poco más grandes, ¿sí? Ya habían entre 3 a 4 cabildos. Y en ciudades inmensamente grandes ya había entre 8 o más cabildos. Entonces cabildos era el grupo de personas que se encargaban de velar por el funcionamiento de la ciudad. Listo, chicos, entonces estas fueron las 4 partes en las que se divide la estructura política en la época colonial. Entonces espero que hayan terminado de hacer las 2 oraciones por cada estructura. ¿Listo? Entonces serían 8 y un dibujo por cada uno. Y por favor, entonces solo queda que suban la evidencia. Por favor, traten de subirla hoy mismo. Así que aprovechen este tiempo, no lo dejen para el fin de semana, pues porque la idea es que ustedes trabajen dentro de la hora y no después. ¿Listo? Entonces, feliz fin de semana. Nos vemos en la próxima sesión.